Pero espera, salte porque... Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches, Miss. Hola, hola. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Soy Víctor Daniel Senties, Miss. Buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto también, Víctor. Ya te vi. Es que apareces ahí con otro nombre y no, Sí, es ahora que sí lo que que no te pasa es que me ubica. conecté con el dispositivo de una de mis hermanas, porque me lo prestaron ahorita de emergencia, y Ya. y por eso aparezco con otro nombre. Seguramente aparezco con el nombre de Paola. Paola Anaí Senties es mi hermana, pero soy Víctor Daniel Senties. No Sí. dice madrina. Ah, ¿dice Madrina, madrina? madrina Octavio Sebastián. Ah, ok, entonces estoy en la sesión de mi hermanito, perdón. Pero No, no bueno, te Miss, estoy, preocupes. estoy presente, no importa qué sexo, sino o me cambio con otro No, no, nombre, no, no. ¿no? Ah, perfecto, Miss, le agradezco mucho, entonces así le podemos hacer, así puedo tomar mi clase sin ningún problema. Sí, por supuesto, sin problema. Bienvenido, muchas gracias. Nada más el detalle es que estaba buscando. Ahora sí que estaba buscando a mis estudiantes y dije, ¿quién será? Pero bueno, ya aclarado el punto, no pasa nada, no hay ningún problema. Bienvenido. Y pues bueno, vamos a comenzar. ¿Te parece bien? Claro que sí, maestra, aquí andamos. Ok. Bueno, pues mi nombre es Junoen Gómez Paredes y voy a tener el gusto de apoyarte, de apoyarlos. Ojalá que ahorita se integren más compañeros en esta materia de derecho mercantil. Ya llevamos 2 semanas con esta contando y ya vamos nada más por 2 semanitas. Tú prácticamente vas a la mitad. Este, Víctor, ya te faltan, pues son 7 productos, ya vamos en el 4, entonces pues bueno, ya vas por menos productos, ¿no? Eh, Vamos a retomar si te parece bien desde antecedentes o no sé si tengas una duda en específico que quieras que abordemos, que quieras que aclaremos antes de dar inicio a este material. No, digo, no sé hasta dónde vaya a llegar la sesión de hoy, hasta qué tema, o si vayamos a abarcar los 7. Yo hasta donde voy ya tengo algunas pequeñas dudas sobre las sociedades mercantiles, porque llegué no hasta ese punto, pero sí leí en el libro que nos mandan, donde viene toda la información que vamos a tocar sociedades mercantiles. Así es. Sí, sí, sí. Sí, digo, hasta ese punto era mi duda, pero si quiere empezamos desde el inicio y ya si recuerdo yo haber tenido una duda por esos temas, ya le comento yo. Ok, vámonos entonces de manera rápida en este primer punto, si te parece bien, porque pues va a quedar grabada para los compañeros que quieran consultarla, ¿no? En nuestra primera unidad, pues son los antecedentes del derecho mercantil. En este apartado, pues bueno, prácticamente damos inicio pues toda la parte de cómo surge este derecho mercantil, cómo se da este concepto también de los comerciantes, del comercio, que son pues conceptos muy importantes que estaremos abordando durante el transcurso de nuestra materia. En estos antecedentes, pues como nosotros podemos ver aquí en esta imagen, a lo mejor muy sencilla que les presento, es en donde había una persona que producía, que a lo mejor araba la tierra y esos productos pues se los daba a otra persona, ¿no? Se utilizaba el famoso trueque. Pero después hubo otra persona que llegó, que fue pues más visionaria y que le empezó a comprar a esta persona que producía cierta mercancía con la finalidad de venderla, de venderla de manera local. Pero
el mismo comercio, la misma sociedad, pues fue creciendo y fue creciendo de manera muy rápida, muy fugaz, y ya no nada más iba a vender de manera local, sino que ya también tenía algunos clientes o algunas personas que requerían que les cubriera algunas necesidades, pero ya no nada más ahí en ese pueblito o en ese lugar donde radicaba, sino que ya iba más allá de y se convirtió, perdón, a algo transnacional hasta convertirse ya en un mayorista, ya no nada más vendía de poquito, sino que ya vendía mucho. Pero también dijo, bueno, pues si estoy vendiendo maíz, ese maíz lo pueden utilizar para muchas otras cosas más, entonces lo puedo transformar y esa transformación pues la llevó también a poder vender no solamente de manera transnacional o al mercado nacional, sino que también vender a personas ya que fueran como que expertas en determinado tema o en determinada cuestión y nuevamente volvió a los minoristas. Entonces, bueno, prácticamente estos antecedentes o en esta primera unidad de los antecedentes del derecho mercantil, pues estamos abordando lo que es este origen del comercio, la actividad legislativa dentro de la época antigua, en la Edad Media, en la Edad actual, el derecho mercantil aquí en México y pues nuestra legislación pues bueno, básicamente es lo que abordaremos en esta primera unidad, ¿de acuerdo? Aquí de lo que tendremos que elaborar o lo que tienen que elaborar es una monografía de los antecedentes precisamente de del derecho mercantil, lo que se da en esta pues breve sinopsis que les estoy presentando aquí con estas imágenes, pero bueno, prácticamente es lo que tendríamos que realizar dentro de nuestro primer producto y pues bueno, eso ya lo tienes cubierto, Víctor, ¿verdad? Entonces pues vamos a continuar con nuestra segunda unidad. En la segunda unidad vamos a hablar ya un poquito sobre lo que es el derecho mercantil aquí en nuestro país, aquí en México, cómo se da esta evolución precisamente del derecho mercantil, en donde pues ya vamos a hablar de estas fuentes, no es cierto, esta sigue siendo nuestra primera unidad, perdón, es que como no le puse, sí, sigue siendo nuestra primera unidad. No le puse concepto, no le puse título, bueno, me perdí aquí un poquito. Vamos también dentro de los antecedentes aquí en nuestro país, pues bueno, tenemos a los aztecas pues utilizaban el comercio a manera de intercambio, a manera de trueque y se veía desde la Gran Tenochtitlan. En la conquista pues ya se copian ciertas codificaciones de España, ¿no? Ya pues se busca más que nada tener esta práctica del comercio a través de algo que es la famosa moneda, que toma ya una forma como tal hasta 1836 dentro de las constituciones, no antes, pero se busca el intercambio a lo mejor por metales preciosos, por oro. En 1824 se creó lo que era el Código de Lares, que fue promulgado por Santa Ana, en donde vienen los principios o es prácticamente el pionismo del derecho mercantil. Ya para el 57, en 1857, dentro de la Constitución, específicamente en el artículo 72, fracción décima, viene ya la facultad del Congreso para legislar en cuestiones mercantiles y viene también la creación, por supuesto, de la Ley General de las Sociedades Mercantiles. En 1884 se realiza el primer Código de Comercio o el primer Código Comercial que entró en vigor hasta 1890. Esos serían nuestros principales antecedentes. Después, podemos decir entonces como concepto de qué es el derecho mercantil, pues el derecho mercantil lo conceptualizamos como todo el conjunto de normas jurídicas que van a regular a las personas, a las relaciones, a los actos y a las cosas que tienen que ver con el comercio. Prácticamente podemos decir que el derecho mercantil tiene que ver con las actividades o los actos de comercio, no es esa regulación que se van a dar entre todas las cosas o individuos que intervengan en el mismo. El derecho mercantil lo podemos visualizar aquí como una rama del derecho privado dentro del derecho objetivo. Ajá. Y bueno, esta sería su ubicación dentro de la clasificación del derecho. Víctor, esto sería lo primero ahora sí que en la unidad número 1, ahora sí, donde para el producto número 1 tú desarrollaste una monografía de estos antecedentes que acabamos de mencionar. ¿Aquí tenemos alguna duda, pregunta, Víctor? No, no, solamente creo que hubo un momento
donde vi que creo, digo, ya hablando más actualmente, que en sí el derecho mercantil no tiene más de 100 años en nuestra reglamentación, o sea, en nuestras leyes. ¿En Aterrizándolo dónde aquí vas. en México? Ajá. O sea, ¿desde qué momento aquí en México ya se empezó a implementar la legislación mercantil? O sea, tal cual el Código de Comercio o la Ley General de Sociedades Mercantiles. O sea, me dice que ya hay un precedente constitucional en el 70 y tantos, me comentó, ¿verdad? Sí, aquí Y está. En el 57, desde 1857, desde ande, la primer constitución, por así primera decirlo. constitución. Así es, pero ya dándole forma, pues sí, en realidad data del 2000. mm, como tal, el Código de Comercio, no te tengo el dato exacto, pero sí, vamos, ha tenido ciertas o infinidad de modificaciones. em, Déjame ver si te lo encuentro ahorita, pero no te tengo el dato. En realidad ha sido una evolución constante. ¿Por qué? Porque a raíz de la globalización, pues México ha aperturado definitivamente sus puertas y ha tenido que adecuarse a todas las pues a todas las necesidades que se piden en materia de comercio, en materia mercantil, en materia tributaria, por supuesto, y esta globalización ha llevado a la evolución constante de todos estos códigos, de todas estas leyes que datan de 1857. El primer código de comercio lo tenemos aquí, nuestro primer código de comercio vigente como tal fue en enero de 1890. En 1884 se dio como que el preámbulo y empezó a hablarse a raíz de esta constitución del 57 sobre la cuestión de comercio, pero el Código de Comercio como tal comenzó el 1 de enero de 1800, bueno, fue en 1889, pero entró en vigor hasta 1890, nuestro primer Código de Comercio. De ahí ya vinieron toda la evolución o ya ha venido toda la evolución de todas las demás leyes y constituciones en materia de comercio que han ido adecuándose precisamente a las necesidades que propiamente marca esta globalización y pues que marca pues las autoridades de nuestro país. Pero sí sería el primer antecedente ahí en 1890. Ah, perfecto, Miss, muchísimas gracias. Entonces, proseguimos. Solamente era mi única duda en ese tema, en ese aspecto. Gracias, sí, no te preocupes. Ok, en la unidad número 2 vamos a hablar entonces de las fuentes del derecho mercantil. En estas fuentes del derecho mercantil nosotros tendremos que realizar también un resumen, una especie de resumen, y este antecedente, bueno, en nuestro producto número 2, ¿no? Estas fuentes del derecho mercantil se clasifican en fuentes formales, en fuentes históricas y en fuentes materiales. Y las fuentes formales, pues son las básicas que creo que en todas las ramas del derecho existen, que son la ley, la costumbre, o los usos y costumbres, ¿no? La jurisprudencia y los principios generales del derecho. La legislación aplicable, como bien lo mencionaste hace un momento, pues es como primer referencia al Código de Comercio y todas las leyes en materia mercantil que atañen a lo mismo. Y bueno, también se utiliza, por supuesto, el Código Civil Federal para algunas regulaciones que no vienen contempladas como tal dentro del Código de Comercio. Otras leyes está, pues por supuesto, la Ley de Comercio Exterior, hablando de la globalización, la Ley de Concursos Mercantiles, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley sobre el Contrato de Seguros, entre otras. Para el tema de nuestra materia estaremos hablando de que los artículos a las principales regulaciones que vamos a consultar será nuestro Código de Comercio, el civil, la Ley General de Sociedades Mercantiles, es en donde pues estaremos básicamente consultando cierta información, ¿no? De algunos artículos o de algunos conceptos que necesitemos para nuestra materia. Em, Ahora bien, tenemos, y aquí vienen algunos artículos que les he ido poniendo con links, perdón, vamos a ir revisando cada uno de ellos, pero comenzamos con esta parte, ¿no? De lo que es el acto de comercio. El acto de comercio serán todos los actos jurídicos. Ay, perdón. Esto es, me regreso anterior, perdón, a las fuentes del derecho mercantil. No sé si en fuentes del derecho mercantil, Víctor, ¿hay algún comentario? No, por lo que entendí, son como las normales de todas las ramas, la costumbre, se tiene su ley,
así que probablemente la fuente principal, dado caso sea la Constitución, después viene la costumbre, creo que probablemente la doctrina, no sé si lo tomen como fuente formal, o me está preguntando las fuentes formales o las históricas o cualquier tipo de fuente de derecho mercantil. Las formales nada más. Las formales, ok, entonces pues sí, la costumbre y las leyes, pero o sea, una fuente sería toda la legislación correspondiente al tema, ¿no? Ok, correcto. De hecho, eso también ya lo tienes enviado, ya lo tienes entregado, ¿vale? Bien, pasamos entonces a nuestro acto, a nuestra tercera unidad, que son los actos de comercio. En la unidad número 3 tendremos que elaborar un cuestionario o responder un cuestionario, que también ya lo respondiste. Y aquí hablaremos del acto de comercio conceptualizado como tal, en donde decimos que son los actos jurídicos celebrados por personas físicas y morales, sean comerciantes o no, que produzcan efectos jurídicos regulados por el derecho mercantil. Ajá. Y bueno, pues el derecho mercantil específicamente lo regula en el 75, en su artículo 75, precisamente del Código de Comercio. Ahí podemos hablar qué es lo que se reputa como comercio, como actos de comercio, y son 25 puntos, como lo es pues la adquisición, la enajenación, alquiler, verificados con propósito de especulación comercial, toda la compraventa de bienes inmuebles, la compraventa de porciones, acciones y obligaciones de sociedades mercantiles, los contratos relativos y obligaciones del Estado u otros títulos de crédito, las empresas de abastecimiento y suministros, las empresas de construcción, las empresas de fábrica y manufactura, las librerías, las operaciones de los bancos, los depósitos de causa de comercio, los contratos relativos al comercio marítimo y navegación, etcétera, etcétera. Son 25 puntos o aspectos que contempla este artículo precisamente 75 del Código de Comercio, en donde se establece qué es lo que está reconocido legalmente como un acto de comercio, ¿no? Pero según Mantilla Molina, que es nuestro autor que tenemos en nuestra guía, establece que su clasificación de los actos de comercio son esencialmente civiles, absolutamente mercantiles y de mercantilidad condicionada. ¿Sale? Esto sería nuestra clasificación que nos brinda este autor. Y repito, aquí únicamente tendríamos que resolver, perdón, un cuestionario respecto a estos puntos finos que acabamos de comentar. ¿Sale? Eh, ¿Seguimos, Víctor, o cómo vamos en este aspecto? Sí, seguimos, no se preocupen, eso sí. Hasta ahorita que yo tenga alguna duda o algo que no entienda muy bien, le comento. Ok, me interrumpes, porfa. Bien, vamos con el unidad número 4, que de hecho hasta ahí es a donde tú vas, en la unidad número 4. En esta cuarta unidad hablaremos ya de los comerciantes. Los comerciantes pues son los que realizan de manera habitual o permanente actividades mercantiles, y precisamente el artículo tercero del Código de Comercio es el que nos apoya en esta parte de los derechos de los comerciantes, y establece que las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria, esos son los comerciantes, las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles, y las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de esta que dentro del territorio nacional ejerzan actividades de comercio, es lo que nosotros podemos considerar como comerciantes. Hablaremos aquí entonces de esta clasificación, de esta famosa clasificación de lo que son las sociedades, que creo que es en donde dijiste, bueno, creo que ya ahí es donde me quedé. Hay una clasificación que precisamente está dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y vendrán la clasificación de cada una de estos tipos de sociedades. Aquí en México tenemos la sociedad en nombre colectivo, en comandita simple, responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa y la sociedad por acciones simplificada. Cada una de estas sociedades, lo que tendremos que hacer en nuestra producto 4 es un mapa conceptual que englobe todas estas sociedades. Quisiera comentarte que las más comunes aquí en nuestro país son sociedad anónima, responsabilidad limitada y la sociedad cooperativa. Son las más comunes. No que las otras no existan, claro que existen, pero las más comunes son estas. Sociedad anónima regularmente va por sus siglas SADCB, tienen un capital variable, es una sociedad que está constituida por lo menos con un mínimo de 2 socios. Su aportación es regularmente de 50,000 pesos
ingresos hacia arriba. Y bueno, tiene muchas estrategias en cuanto al capital, ¿no? Por la parte de los dividendos, del registro del capital, de cómo podrían invertirse o considerarse las empresas para poder invertir dentro de la bolsa, y ya se acotan o se registran como SAB, o sea, Sociedad Anónima Bursátil. La B significa que cotiza en la bolsa, que es una sociedad bursátil. eh, y de capital variable también será. La sociedad de responsabilidad limitada es como una mera estrategia que se ha optado en los últimos años. De hecho, la mayoría de las empresas de nueva creación son ese de RL, de responsabilidad limitada, porque ahí viene cierta protección para el capital de los socios o accionistas, en donde no pueden, en caso de alguna quiebra o defraudación por parte de la sociedad, pues bueno, no se puede meter la autoridad más allá del capital que aportan cada uno de ellos, sin meterse en el patrimonio, perdón, de los socios accionistas. Entonces, esa sería como una estrategia clave, ¿no? Por la cual se ha optado por este tipo de sociedad. Y pues las cooperativas, como la cooperativa Pascual Boy, que creo que es la más conocida, la más común, que podemos mencionar, pero pues cada una de este tipo de sociedades es muy importante. Repito, son las más comunes, pero no quiere decir que sean las únicas que existen aquí en nuestro país. Y en unidad 4, en producto 4, perdón, y en unidad 4 tendremos que resolver nuestro producto, en donde nos enfocaremos a lo que es este mapa conceptual de las sociedades mercantiles, y nada más, ¿sí? Vámonos a nuestro siguiente slide, eh, que hablamos o hablaremos aquí de las operaciones y de los títulos de crédito. No recuerdo si en la semana anterior que acabo de comentar es en donde viene o nos piden algunos ejemplos de las sociedades, pero bueno, aquí es donde hablaríamos del tema. En la unidad número 5 nos vamos a referir a las operaciones y a los títulos de crédito. Aquí te puse algunas imágenes, como lo es el pagaré, la letra de cambio, un cheque. Ajá, esos serían nuestros títulos de crédito, los principales títulos de crédito. Los conceptos, la información sobre estos títulos de crédito lo encontramos precisamente en la Ley General de los Títulos y Operaciones de Crédito, en donde pues podemos mencionar que estos títulos de crédito van a ser cosas, lo define así la misma ley, son cosas mercantiles, y su emisión, su expedición, su endoso, su aval o aceptación y las demás operaciones que en ellos se consignen van a ser actos de comercio, ¿sí? Por eso los estamos viendo dentro de esta materia de derecho mercantil, porque pues también se considera un acto de comercio. Hay empresas específicamente que se dedican a comprar o adquirir cartera vencida, que se dedican a adquirir también pagarés, o que compran los pagarés. Regularmente son los bufetes jurídicos, en donde compran un pagaré y pues se encargan de cobrarle a la persona el monto, ¿no? Por una disminución porcentual del adeudo total que se tiene. Entonces, pues por supuesto que van a ser actividades mercantiles, porque pues también van a generar un ingreso. Son actos de comercio, están generando un ingreso, y pues se llegan a utilizar, repito, en esos bufetes, en algunas empresas que se dedican a comprar esas carteras vencidas para realizar toda la parte de la cobranza. Los actos de comercio pues van a regirse por todo lo que establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por las legislaciones mercantiles, y también por toda la parte bancaria, ¿no? Por el tema del sistema financiero mexicano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cheques, estamos hablando de pagarés, estamos hablando de bonos probablemente también. Entonces, toda esta expedición, toda esta emisión, pues tiene que estar regulada por el sistema financiero mexicano, y también tendremos que dar un vistazo a estas cuestiones cuando estemos hablando de operaciones de crédito, ¿no? De operaciones y de títulos de crédito. Podemos conceptualizar aquí mismo, dentro de esta misma ley, lo que son nuestros pagarés. Habría que enfocarse. Creo que en el material, no estoy segura, no vienen los conceptos o el concepto de los pagarés, que nosotros encontraríamos en esta misma Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el artículo 170, y nos debe y nos menciona qué es el pagaré y lo que debe de contener, ¿no? Que es la mención propia de ser un pagaré, como viene aquí.
dice ahí pagaré, ¿no? La mención propia de ser un pagaré, la promesa incondicional de pagar una cantidad determinada, ahí lo establece, el nombre de la persona a quien se está realizando este pago, la época y el lugar de pago, aquí viene, lugar de pago debe de estar bien definido, la fecha y el lugar en el que se va a suscribir el documento y la firma, ¿no? Del suscriptor en donde viene ahí el acepto. Ujú. Es importante mencionar, a lo mejor no viene aquí en esta parte, pero pues quisiera comentarlo, que hay que tener mucho cuidado, al menos con la parte de los pagarés o de las letras de cambio, cuando nosotros lleguemos a liquidar algún pagaré, pues darnos cuenta de que la persona realmente ya lo destruyó, porque pues como lo acabo de mencionar, hay quienes se dedican a adquirir este tipo de títulos de crédito y bueno, pueden hacer un mal uso de ese documento y volverte a cobrar un adeudo que tú ya habías cubierto en un momento determinado y a la persona a lo mejor con quien originalmente adquiriste la deuda, ¿no? Entonces, este tema es importante mencionarlo. Y bueno, pues no sé si haya alguna pregunta. Ah, sí, tenías tu manita levantada, perdón, estaba aquí muy emocionada platicándote, pero No, no dime. te preocupes. Sí, sí, justamente era el tema de los pagarés. Me imagino que los pagarés tienen que tener una forma adecuada, una formalización en cuanto a su implementación o a su firma, pues, o sea, porque un pagaré, que lo que hace? Se compromete a pagar tal cantidad de dinero. Sin embargo, yo por ahí leí un poquito, no mucho, que es muy importante que el pagaré sí o sí contenga pues sí, algunos aspectos, ¿no? Entre esos la palabra incondicional, por ejemplo, el lugar donde se hizo, o sea, donde se firmó, o sea, qué tan importante realmente es todos esos conceptos que usted me menciona en la hora de poder cobrar legalmente ese pagaré. Correcto. Y que vienen precisamente en el 170. No, no van fuera de ley. Vamos, todo lo que se exige que contenga el pagaré viene dentro de esta ley general de títulos y operaciones de crédito en el artículo 170. Lo mismo que para los cheques. Los cheques deben de tener ciertas características. No sé si te haya pasado incluso también cuando en alguna ocasión a mí me pasó que me mandaron de la empresa a cobrar un cheque cruzado y no llevaba las famosas dos líneas y la firma y demás, y me lo regresaron, entonces rebotó y tú sabes que el rebote es de 800 pesos y bueno, fue un relajo. Entonces, hay ciertas cuestiones que nosotros tenemos que identificar bien en estos títulos de crédito que a veces por el hecho de ser un documento eh, pues que circula libremente, no le damos la importancia debida y no, pues revisamos con lupa algunos aspectos que ya se nos hacen monótonos y al momento de que llegamos, no sé, al banco o algo así, pues nos damos cuenta de que nos lo rechazan por esta situación o, como bien lo mencionas, si no llegara a tener algún requisito mi pagaré y la persona no me lo está pagando o no me está regresando ese dinero que está ahí asentado dentro del pagaré por no contar con uno de los requisitos que solicita para hacer propiamente un pagaré, pues no podría yo ejercer una demanda y solicitar el cobro. ¿Estás de acuerdo? Entonces, tenemos que ser muy cautelosos en todo lo que debe de contener y pues ahora sí que abarcar todo el contenido que nos piden cada una de estas, de estos títulos de crédito. Miss, ¿qué artículo me dijo donde se contenían los requisitos del pagaré? Es el 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Perfecto, Miss, muchas gracias. Continuemos entonces. Ok, por nada. Bueno, de hecho, del 170 al 174 puedes encontrar información sobre el pagaré, ¿vale? Eh, bueno, la siguiente unidad, nuestra unidad número 6, serán nuestros contratos mercantiles y en estos contratos mercantiles, nuestro producto 6 nos pide que elaboremos unos slides en donde, bueno, una presentación en PowerPoint, en Prezi, no sé, donde pues nosotros nos enfoquemos a este tema. Para ello, aquí yo en esta presentación, pues me enfoqué a lo que son los elementos del contrato. El contrato debe de tener ciertos elementos de existencia y de validez, y por supuesto, pues elementos esenciales. Los elementos de existencia son la voluntad, el objeto, la causa lícita y la solemnidad. Los elementos de validez serán la capacidad, el consentimiento libre de vicios, el objeto lícito, la causa lícita y también la solemnidad. Y los elementos esenciales serán entonces la parte, en este caso fiduciante y fiduciario,
la personería jurídica o personalidad jurídica, el derecho comparado, el beneficiario, el objeto de transferencia, los bienes objeto de la fiduciaria mercantil, la constitución o transferencia por acto de vida y la transferencia mortis causa. Entonces, estos son los contratos mercantiles, la información que yo compilé respecto a estos contratos, hablando específicamente de sus elementos esenciales, enfocándome a estos elementos. eh, bueno, que estoy ahora sí que incluyendo toda la parte de los vicios del consentimiento, los tipos del contrato, pues que puede ser, los contratos también se clasifican en función a contratos relativos a las cosas, a los servicios, a los seguros, habrá también contratos de unión. em, Hablábamos, bueno, te mencioné hace un momento de los vicios, del consentimiento, en donde esos vicios puede ser el error, el dolo, la violencia, la incapacidad de alguna de las partes. Estos vicios también son los comunes de todos los derechos. Estos vicios de consentimiento no cambian en cuestión a la parte del tema mercantil o a los contratos mercantiles, son exactamente los mismos. Y entonces, pues bueno, aquí tendríamos que pues elaborar, repito, unos slides. Hablaríamos también de su clasificación, no la tengo aquí, pero lo importante también de los contratos es su clasificación, que se clasifican en unilaterales, bilaterales, reales, gratuitos, onerosos, principales, solemnes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también podríamos considerar esa parte para incluirlo dentro de este producto, que sería ya nuestro producto número 6, ¿ok? ¿Vamos bien, Víctor? Sí, sí, digo, de eso no puedo decir que tenga duda porque todavía realmente no llegó hasta ahí. De hecho, le iba a preguntar, nosotros en Sí, la escuela, bueno, en esta universidad, ¿nos manejan dos derechos mercantiles o solo uno? solamente es un derecho mercantil. Déjame ver, si no te miento, espérame. Porque hay otra materia que es contabilidad de sociedades mercantiles, pero ese ya es contabilidad. Y derecho mercantil creo que solo es uno. Ah, ok, perfecto, Sí, sí, sí. Digo, es que como me he dado cuenta, digo, ya llevo como 6, 7 meses, cada mes nos llevan una materia y sí hubo unas materias que sí llevé como en 2 o 3 bloques diferentes. Por eso era mi pregunta. Entonces, para tener mucho cuidado en este último tema, en lo que es de los títulos de crédito, porque realmente en eso sí no le había echado un ojo a la ley. Digo, contemplaba que existían sus códigos y todo, pero realmente no me he puesto a estudiar el fondo. Ok, déjame pregunto bien, Víctor, y te doy bien el dato. Creo que solo es un derecho mercantil, pero de todas formas lo reviso, ¿vale? Para no darte un dato erróneo. Sí. Perfecto, perfecto, Entonces, así le hacemos y proseguimos con la última actividad, ¿no? Son 7. Sí, pero bueno, antes aquí está mi slide. Creo que este material de todas formas se les va a quedar. Para checar esto, estábamos viendo la clasificación de los contratos, ¿no? Se clasifican en unilaterales, que son en donde solamente se obliga a una de las partes, bilaterales se obligan las dos partes, los onerosos es en donde se va a estipular el provecho y gravamen recíproco, o sea que ambos se van a beneficiar. Los gratuitos en donde el provecho es solamente para una de las partes, y bueno, vienen todas con consentimiento, bueno, los consensuales, que se requiere el acuerdo de las voluntades, los formales, que van a tener una formalidad específica para que tengan esa vigencia o esa validez. Y bien, esta es nuestra clasificación. Aquí me remito al 77 del Código de Comercio para establecer que las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción, aunque recaigan sobre operaciones de comercio. Eso es importante, por eso lo estaba mencionando. Es decir, que tienen que haber una solemnidad, tiene que ser un tipo o caer para hablar propiamente de que se trata de un contrato comercial, tiene que caer dentro de alguna de estas clasificaciones para considerarse como tal. Ahora sí, vamos a hablar de nuestras sociedades mercantiles en México y el Tratado de Libre Comercio. Aquí en esta séptima unidad, nosotros tendremos que hablar de las características y de algunos ejemplos de las sociedades mercantiles aquí en nuestro país, pero bueno, vamos a retomar un poquito lo que ya te platiqué en, ¿qué semana? No me acuerdo, pero en la semana 4, en la unidad 4, cuando
nada más comentamos rápidamente las sociedades mercantiles. Aquí en esta última unidad vamos a hablar nuevamente de estas sociedades y vamos a tratar de buscar algunos ejemplos reales aquí en nuestro país de estas sociedades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la sociedad de nombre colectivo, que pues tendrá una responsabilidad en este tipo de sociedad, es para cada uno de los socios y será limitada en esta sociedad de nombre colectivo, será limitada, será solidaria, será subsidiaria de todos y cada uno de los socios. No existe un número máximo de socios y este tipo de sociedad lo pueden conformar solamente dos socios como máximo. Ujú. La sociedad en comandita simple, este tipo de sociedad pues va a tener a una o más personas físicas o incluso pueden ser personas morales para poder crear a esta sociedad en comandita simple y tendrán el mismo fin o la misma finalidad y pues por supuesto van a ir generando ganancias también a la par. La sociedad en comandita por acciones va a ser una sociedad de capital funcional, no va a exceder de 50,000 pesos y puede existir bajo una razón o denominación social que va a tener el nombre precisamente de esta sociedad en comandita por acciones y se va a componer de uno o de más socios. La sociedad de responsabilidad limitada se va a limitar al capital que se esté aportando, es lo que te decía, es como que una parte de estrategia para proteger un poquito la cuestión de alguna quiebra o defraudación por parte de la sociedad, en donde pues la autoridad en determinado momento únicamente se va a enfocar al capital que haya aportado cada uno de los socios. En caso de generar deudas, no se puede responder con el patrimonio personal de esos socios, es una forma de protección. Es una sociedad intermedia que nació para eliminar ciertas restricciones y exigencias por parte de la sociedad anónima. La sociedad anónima va a ser en donde existan socios titulares y en virtud de una participación en el capital social a través de acciones o de títulos responden únicamente con la cantidad máxima del capital aportado. Aquí, pues cada uno de los socios, pueden ser desde 2 socios hasta 20, 30, 40 socios. Cada uno de esos socios tendrá acciones, cada uno de ellos aportará un capital y tendrá derecho a acciones de la empresa o de la sociedad en función al capital que hayan aportado. Podrá también cotizar dentro de la bolsa mexicana y podrán poner a la venta sus acciones, podrán entrar o ser modificadas o cambiadas esas acciones por los nuevos socios que lleguen a ingresar a esa sociedad, ¿sí? Sin mayor problema. La sociedad cooperativa es una sociedad mercantil que va a contar con denominación como capital variable también, va a ser fundacional, se presenta o se representa a través de certificados de aportación que van a ser nominativos y contiene por lo menos 5 socios. Ujú. Em, Ahora, el capital social, vamos a hablar un poquito del capital social dentro de las sociedades o dentro de los tipos de sociedades. Podemos dividirlo en cuanto a su contenido. Por ejemplo, puede ser un capital fundacional, que como su nombre lo dice, va a ser el capital con el que se van a crear o con el que van a iniciar las empresas o el tipo de sociedad mercantil. El capital suscrito, pues va a ser aquel capital que va a representar todas las aportaciones que hayan realizado los socios y que van a tener la obligación de enterar a la sociedad. ¿Cómo lo van a enterar? Pues a través de un acta constitutiva, ¿no? A través de ciertas actas que van a ser notariadas. El capital exhibido va a ser el monto de todas las aportaciones que se realicen efectivamente cubiertas por los socios, es decir, que sean reales, ¿no? Ese va a ser el capital exhibido. El capital variable va a ser esencial dentro de las sociedades, perdón, cooperativas, las sociedades anónimas también, es una modalidad en todas las demás sociedades. El capital mínimo fijo va a ser el que se establezca dentro de los estatutos y se va a tratar en la sociedad de responsabilidad limitada y en la anónima. Ujú. También puede ser en las de nombre colectivo y en la de comandita simple. El capital máximo será el capital mayor o el monto mayor que pueda ser o que deba ser debidamente autorizado por los socios dentro de la sociedad mercantil, es decir, el tope máximo que pueden aportar los socios. El capital autorizado va a ser el que se relacione con la emisión de acciones de tesorería y que son acciones emitidas pero no van a ser suscritas y se van a colocar en el mercado, o sea, en la Bolsa Mexicana de Valores, por administración de la sociedad. Ujú. Eso es en cuanto
al capital, que bueno, es importante mencionarlo dentro del tipo de sociedades. Y por último hablaremos del Tratado de Libre Comercio. Este Tratado de Libre Comercio, pues es un tratado bilateral, en este caso en nuestro país ya es multilateral porque está firmado con México, Estados Unidos y Canadá. Este Tratado de Libre Comercio fue un estado que pues incluye es un estado, perdón, es un tratado que incluye 8 secciones, 22 capítulos y 2000 páginas aproximadamente. Sustituye al Tratado de Libre Comercio de Canadá y de Estados Unidos que se firmó en 1988 porque llega nuestro presidente en turno, que fue Carlos Salinas de Gortari, y pues dice, bueno, México está presente, también quiere formar parte de este TLCAN del Tratado de Libre Comercio. Entonces fue la firma de México con nuestro presidente en turno, Carlos Salinas, de Canadá con su presidente en turno que fue Brian Mulroney y con Estados Unidos su presidente en turno George Bush, los que dieron la pauta a este tratado de libre comercio, que bueno, hoy en día pues continúa este tratado de libre comercio con estos mismos tres países, y lo que buscan o lo que se pretende con este tratado es precisamente que pues México, Estados Unidos y Canadá tengan esa participación mercantil, en donde pues van a respetar toda esa parte que establecen pues el mismo tratado en cuestión de los impuestos, en cuestión de las mercancías, sobre todo cómo va a ser la importación, la exportación, qué son los productos o cuáles son los productos que se pueden importar o exportar de un país a otro, ¿sale? Tenemos también el TEMEC y te hablaré de por qué es importante. El TEMEC es el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que está sustituyendo al Tratado de Libre Comercio. Por eso hago mención, ¿no? Porque en nuestra guía de estudio únicamente nos quedamos con el TLCAN, pero es importante que pues hablemos de este TEMEC que pues ahora sí que se crea o que surge el 1 de julio de este año. Una sustitución del TLCAN, entró en vigor, te digo que el 1 de julio. Aquí, ¿para qué sirve esto? Pues para tener negociaciones que permitan retener los elementos clave de la relación comercial e incorporar disposiciones nuevas y actualizadas destinadas a resolver los denominados desafíos comerciales del siglo XXI, para promover puntos de venta por las personas que viven en América del Norte, principalmente. Y pues bueno, esta es una de las principales características que se busca con este TEMEC, porque si bien es cierto que surgió el TLCAN desde 1994, pues ayudó a lo que era el crecimiento económico, a elevar el nivel de vida de la población de los tres países, y bueno, sin temor a equivocarme, yo creo que ayudó más a la parte de México en esta parte económica, pero pues bueno, se busca seguir fortaleciendo estas normas, estos procedimientos que van a regir el comercio, y pues bueno, es por ello que surge este TEMEC. Está encabezado por nuestro presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador, y pues él indicó que este TEMEC, pues bueno, va a ayudar precisamente a la economía mexicana, luego de que pues sufrimos un grave declive, no solamente en México, ¿no? Sino a nivel mundial por esta cuestión de la pandemia, por esta parte del COVID. Y pues bueno, esto es una inversión segura y una inversión extranjera segura para México, y para poder incrementar pues la economía y el Producto Interno Bruto, por supuesto. Entonces, bueno, este es un dato adicional. Ahí viene el link en donde puedes encontrar mayor información sobre esto. Pero pues con esto concluimos. Esto sería ya parte de nuestra Producto 7, nuestra última unidad, y aquí tendríamos que hablar o establecer lo que son las características y algunos ejemplos de las sociedades mercantiles que acabamos de comentar. Ahora sí, Víctor, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. No, no, Miss. De hecho, lo único que le iba a preguntar lo tocó al final de la nueva actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que pasó a nombrarse ahora el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que no tiene mucho, ¿no? Fue, de hecho, participó esta misma administración, creo que Marcelo Ebrard, ¿no? Fue a Estados Unidos y estuvo ahí negociando junto con la parte de sexenio pasado. En eso más o menos sí tenía conocimiento y no sabía que eso tenía que ver con el tema.
Pero sí, Miss, solamente sería eso. Le agradezco Sí, muchísimo. no, al contrario, Víctor, pues realmente no tiene que ver con el tema, pero yo lo quise incluir porque en la guía únicamente llegamos al Tratado de Libre Comercio, pero pues sí quise, ahora sí que Como ejemplo, brindarles este plus para decirles, bueno, claro. existe ese tratado, pero ahora se llama TEMEC, ¿no? Y bueno, qué bueno, me da gusto que estés pues en conocimiento de este dato, de esta información. Eso es pues un buen aliciente porque eso denota que eres una persona que esté interesada en todas las cuestiones, no únicamente en la parte de tu materia. Y pues bueno, qué bueno que lo relaciones y que ya lo hayas escuchado, ya has conocido, te hayas informado sobre el tema. Y pues sí, precisamente ya tiene pues prácticamente un año, ¿no? Un poquito más de un año, Sí. ya casi, pero bueno, es algo importante considerarlo, ¿sale? Perfecto, Miss, claro que sí. Entonces, ya más, esa es la liga, ¿no? Que me dice más o menos del artículo que me está comentando. Sí, esta es la liga donde lo puedes encontrar. De hecho, creo que todo el material se les va a quedar grabado para que ustedes lo puedan Sí. checar, lo puedan visualizar y pues lo puedas consultar ya con más calma. ¿Sí, Víctor? Sí, Miss, perfecto, le agradezco muchísimo. Al contrario, te agradezco a ti tu presencia, tu participación y bueno, si llega a haber más adelante alguna otra duda, alguna pregunta, pues me mandas un mensajito y yo con todo gusto te puedo apoyar en tus dudas, ¿vale? Perfecto, Miss, le agradezco mucho. ¿Me podría repetir su nombre? Disculpe. Claro que sí, mi nombre es Yunuen Gómez. Yunuen. Perfecto, Yunuen, Miss. Yunuen Gómez. Gracias, Víctor. Cuídate mucho, Hasta mucha luego, suerte Miss. y estamos en contacto. Linda Claro que noche. sí, estamos en contacto. Hasta luego, igualmente. Bye.